En primer lugar, como siempre lo hemos hecho, por lo menos en estas dos ocasiones anteriores, agradezco a la organización del Congreso del Sur Mendocino por la vida y la familia, esta invitación tan cordial y tan gentil que en esta ocasión nos hacen a los dos, al matrimonio Ernesto y Silvina, así que muy agradecido por eso. Y en segundo lugar, decir que siempre me gusta decir que nosotros, aunque vivimos en Buenos Aires hace muchos años, no somos porteños, somos mendocinos, No somos de San Rafael, pero somos de Mendoza, así que nos une una cierta fraternidad geográfica y cultural. El tema que se nos propuso entonces es el de desarrollar en conjunto, una parte yo y otra parte Silvina, es el tema de la crisis de la educación o la educación en crisis y alguna posible solución. Cosa difícil, por cierto, pero trataremos de hilvanar algunas reflexiones tanto respecto de la crisis como de la posible solución. Mi presentación en particular, a diferencia en particular de la que ustedes han escuchado del doctor Albino, que fue magnífica, por cierto, quizás tiene un tono más académico, digamos así, más formal, lo cual no quiere decir aburrida, ¿no? Pero porque trataré de hacerla agradable y divertida en la medida de lo posible. Han visto que los chicos ahora, cuando un profesor universitario le dice, tu clase estuvo muy buena, profe, le dicen, tu clase fue muy divertida. Esa es la categoría que ponen los chicos, ¿no? No fue muy buena, cuánto que aprendí, sino tu clase fue divertida. Y uno se tiene que sentir contento, porque es un elogio eso que le hacen los chicos. Bien, yo entonces he articulado mi presentación en 3 puntos. En primer lugar, desarrollar brevemente lo posible la crisis de la identidad de la escuela y de la docencia. O sea, la crisis de la identidad de la escuela y de la docencia. En segundo lugar, la crisis del fin de la educación, es decir, ¿para qué educamos? Y en tercer lugar, sería la crisis de los medios. Si la educación es un fin, bueno, hay una serie de medios para educar. Bueno, ¿por qué razón si hay una crisis en los fines? Bueno, ¿de qué se trata entonces la crisis de los medios de la educación? Esos serían los 3 puntos con los que articularía mi presentación. Si uno, en este año en particular, ¿no? Y en este mes en particular, el mes de marzo, que ahora diré, si uno tiene que disertar sobre educación, de crisis de sentido, de identidad y de soluciones posibles, creo que no sería una mala ocasión para recordar y tener presente algunas enseñanzas que nos dejara hace mucho tiempo, muchos años, el padre Leonardo Castellani. Quizás algunos de ustedes, o muchos de ustedes, hayan recorrido las páginas de la reforma de la enseñanza del padre Castellani. Y si no lo han hecho, esta es una ocasión para hacerlo, porque me parecería oportuno recordar algunos diagnósticos que el padre Castellani hace en ese conjunto de trabajos que, vean ustedes, editó el padre en 1938, o sea, ya hace más de 80 años, 81 años. Y ustedes dirán, bueno, pero vamos a hablar de la crisis de la educación citando un texto del padre Castellani. No, pero vale la pena tener en cuenta el magisterio del padre, porque algunas de las cosas que dice no han perdido vigencia, lamentablemente, sino que continúan teniendo vigencia y quizás hayan empeorado su diagnóstico. Escuetamente y fijando como en roca dura los obstáculos que atascaron la educación nacional, en particular la educación primaria y la educación secundaria, Castellani en ese texto señala 3 fundamentalmente, que cito como él, con las palabras que él utiliza. El primero habla de el prejuicio estatista, el espíritu normalístico y los ciegos intereses creados. Pongamos brevemente para cada uno de estos tres obstáculos las definiciones que el mismo padre Castellani ofrece.
en algunos pasajes de esta obra. La mejor manera de comprender qué sea el prejuicio estatista, fíjense que el padre no dice el prejuicio, dice el prejuicio estatista, por lo que ahora a continuación veremos, o bien el Estado enseñante o el Estado monopolizador, es reproducir un diálogo que el mismo padre Castellani trae en la reforma de la enseñanza. Y lo leo textual porque tiene una gran verdad el diálogo y además nos pone en contacto directo con el estilo tan, digamos así, con esa gracia tan particular que tenía el padre para escribir, ¿no? Dijo el Estado: quiero enseñar la religión católica a mis ciudadanos. Dijo la Iglesia: sin mí no puedes. Y replica el Estado: ¿y por qué no? Dijo la Iglesia: porque no tienes misión para eso. Esa misión me concierne. Soy yo la religión católica. Dijo el Estado: pero yo soy el que manda. Yo enseño química sin saber química, por medio de los químicos, porque dispongo del gabinete de química. Yo enseño historia sin saber historia, por medio de los, dice el padre, históricos, ¿no? Nosotros diríamos historiadores, porque dispongo de grandes sumas para construir grandes escuelas y una ley para obligar a los niños a concurrirlas y otra ley para matar de hambre a todos los históricos si no enseñan dónde, cómo y lo que yo quiero. ¿Quién me impide entonces enseñar por medio de los sacerdotes lo que yo quiera? Catecismo también, si se me antoja. A lo cual responde la Iglesia humildemente: mis sacerdotes morirán antes de enseñar lo que tú quieras, si es contra lo que yo debo. Fin del diálogo, ¿no? Este diálogo ficticio. El prejuicio estatista consistiría en que el Estado sea capaz de mandar, hacer la guerra, construir caminos y puentes y además enseñar, dar de mamar a los bebés y de comer a los niños y dictaminar el mejor sistema filosófico y, si pudiera también, decir cuál sea la religión verdadera, o la más saludable, o ninguna, o las tres juntas, como se ven últimamente en los actos políticos en los que hay un sacerdote, por lo menos en Buenos Aires, donde vivimos, un sacerdote, un rabino y un imán religioso, que es la autoridad religiosa del Islam, aparentemente. Y hasta, diríamos que en otro pasaje, el padre Castellani se pregunta: ¿tiene el gobernante como tal derecho exclusivo de enseñar? Para eso debería tener propiedad exclusiva del conocimiento. Pero el gobernante como tal no implica en su concepto el saber especulativo. Su función específica es la política, es decir, es un saber activo. El despotismo larvado del Estado monopolizante está pues en pretender servirse del sapiente, del sabio, del que posee el conocimiento, que como ciudadano le está sujeto y como individuo le es mucho débil, para impartir en provecho particular y a su gusto el saber en él depositado. O sea, el Estado, dice Castellani, se apropia del sapiente, de lo que sabe, contra la competencia de esos sapientes, para impartir en el Estado el conocimiento que al Estado le conviene. 80 años han transcurrido de estas predicciones, de estas descripciones del padre Castellani, y advertimos, y me dirán si no es así, vigoroso y desembosado el estatismo de pretender introducir la reforma de la ley de educación sexual, es decir, el programa de educación sexual integral, a saber, la ley ESI 26.150 del 2006, modificando el artículo 5. Ustedes bien saben que artículo que a duras penas confiere potestad a los colegios privados católicos y por extensión a la familia el derecho de enseñar educación sexual a sus hijos y a los alumnos, por cierto, de acuerdo con sus convicciones y criterios. Es lo que está pasando, lo que ha pasado el año pasado. Es decir, 80 años han pasado y ese estatismo sigue intacto. Es el caso también de la elaboración de los diseños curriculares de la nueva escuela secundaria, que se conoce con la sigla de NES,
para la ciudad de Buenos Aires, porque, por ejemplo, esta nueva reforma, que ya lleva 5 años, ofrece, por ejemplo, a la nueva escuela secundaria de Buenos Aires, a los estudiantes y a las familias, 10 orientaciones, 10 especialidades. Y uno se pregunta sencillamente de dónde salen estas 10 orientaciones que el Estado impone obligatoriamente a los colegios secundarios. Orientación en danza, en arte, orientación en informática, orientación en política, en ciencias humanas, sociales. ¿De dónde les ha sacado el Estado? Uno se pregunta, ¿qué asociaciones de familias? ¿O los mismos colegios? ¿O qué agrupaciones profesionales de arte y oficio fueron consultados? ¿Qué tipo de compulsa hizo el Estado para saber si invertir tanto dinero en formar a los estudiantes en 10 especialidades tiene algún sentido? Es decir, si tiene algún sentido empírico, digamos así, de suerte que puedan ser aprovechados. Bueno, no hubo ninguna consulta, por cierto, nadie se sintió interpelado por esto. Es decir, para decirlo derechamente, esta reforma, como casi todas, por no decir todas, se impuso desde arriba, se impuso a golpe de burocracia, en feliz expresión del padre Castellani también. Veamos ahora el espíritu normalístico, que era el segundo obstáculo que el padre Castellani señalaba en el progreso de la educación, ¿no? Esencialmente, en pretender poner aquello que pertenece a la transmisión sobre aquello que pertenece a la transmisión del conocimiento, ¿no? Sobre aquello que pertenece al conocimiento mismo. Intenta que los que poseen los órganos externos de impartición gobiernen y aún exploten a los poseedores de la sustancia misma que debe ser impartida. El padre Castellani, en una nota a pie de página, dice que el normalista característico es aquel que conoce los métodos para enseñar todas las ciencias sin haber estudiado ninguno. O sea, es un metodólogo, ¿no? Conoce todos los métodos, pero sin ser el sabio, que dice Aristóteles, Santo Tomás, que puede ordenar. Ustedes saben, sobre todo los que son docentes y docentes de nivel permanente, que el normalismo siempre está asociado a la reforma que llevó adelante Sarmiento, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento con la escuela elemental, ¿no? Que es una vieja moda europea, por supuesto, ¿no? Pero que venía de la mano del enciclopedismo y que acá se importó y se aplicó, digamos, a sangre y fuego, ¿no? El normalismo no sería sino una suerte de metodologismo corruptor del conocimiento y de la ciencia verdadera, y estaría emparentado de algún modo con el enciclopedismo, en la misma medida en que hace de la suma de conocimientos, pero sin profundidad, sin jerarquía y sin unidad, el ideal del conocimiento. Hay que saber mucho, un poco de todo, pero sin integración de los saberes, sin jerarquía, sin unidad. Y peor aún, sin saber para qué sabemos tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros, yo que soy más grande, mucho más grande que casi todos ustedes, podría decir hoy por hoy que no recuerdo absolutamente nada de lo que es un artrópodo o de la clasificación de las plantas? Y uno se pregunta, si yo no supiera todas esas cosas, ¿acaso he perdido algo fundamental? Bien, el enciclopedismo ridículo ha alineado la escuela y el entusiasmo por la admiración y el verdadero conocer. Susana Tamaro es una escritora italiana actual, quizás poco conocida en nuestro medio. En un cuento, en una serie de relatos así de imaginación, recuerda su infancia en la escuela. Y la verdad que no lo hace con un exaltado entusiasmo, ¿no? Y dice ella, empezaba la escuela con alegría, pero a la felicidad ansiosa de los primeros días seguía siempre la desilusión. El colegio no era el lugar de la práctica del conocimiento, sino del aburrimiento y del terror, inclusive. Se debían aprender algunas cosas y para nada interesantes. Entonces pone este ejemplo, dice, ¿cuánta torta? Ella dice pastel, ¿no? Dice, ¿cuánta torta me quedará si me como 4/5? ¿Qué importancia podía tener eso? ¿Por qué tenían que aprender cosas tan aburridas y complicadas para tomarme la leche de la tarde? Para tomar la merienda de ese día.
Si alguien me hubiese dicho, sírvete 6 octavos de torta, simplemente le habría contestado, la verdad no tengo hambre, gracias. Bueno, lo dice un poco así, jocosamente, para burlarse de esa suerte de enciclopedismo que mata el alma y quita el interés por el saber, ciertamente. Cabe tener presente aquí, a propósito del espíritu normalístico, en eso estamos, la ya crónica crisis de la docencia, ¿no? La crisis de la docencia, ¿no? En los 3 niveles de sistema, nivel inicial, nivel primario y nivel medio. Porque sencillamente, y esto se puede vincular con lo que acabamos de decir, el Estado forma a los docentes e impide hoy, como ayer, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa de la Iglesia para mantener o sostener sus institutos de formación docente. Ustedes deben saber que hay una ley, no sé si es una ley, ¿no? La que ha ahora determinado que ya no existan más los institutos superiores de formación docente, los terciarios, sino que, por ejemplo, va a haber una reducción o va a haber un cierre de muchos de estos institutos en todo el país, como ha sucedido en casos de Jujuy y Catamarca, y como está sucediendo en Buenos Aires. Es decir, los institutos se cierran, en Buenos Aires se va a hacer una universidad para formar a las maestras, la UNICABA, y todos los institutos se van a cerrar. Yo le pediría a mi esposa, si quiere contar en 2 palabras, lo que ha pasado en Jujuy. Mi esposa me dice después, o sea, quiero decir, es verdad que hay una crisis de los magisterios, porque nadie está de acuerdo con cómo funciona hoy el sistema. Hay una infinidad de magisterios y es una multiplicación vana e inútil, porque si no hay verdaderos docentes, o si no hay buenos docentes, ¿para qué multiplicar los magisterios? Pero la solución que adopta el Estado es, si se quiere, peor, porque a golpe de puño, con un portazo y un puñetazo en el escritorio, cierra de una todos los institutos y mantiene lo que él quiere. Y por lo tanto, en esa decisión, por ejemplo, cierra lo que la Iglesia tiene abiertos, que a veces, digamos, es el único espacio, aunque sea, digamos, discreto, aceptable, es el único espacio para brindar formación católica a las maestras que después van a ocupar cargos en los niveles inicial y primario de la enseñanza. Por eso quería traerlo como ejemplo, pero bueno, mi esposa se niega a contar el ejemplo ahora. Bien, entonces, estatismo y espíritu normalístico. Y por último, los ciegos intereses creados, me dice el padre Castellani, que él no lo explica en el texto, pero lo voy a explicar yo. Es decir, serían aquellos que poco o nada tienen que ver con la escuela, o sea, con la médula, con la esencia de la escuela y con la enseñanza, pero se meten a opinar sobre lo que debe enseñarse para favorecer tales o cuales intereses de empresa, de políticas culturales o de verdaderos cambios de mentalidad. Por ejemplo, quizás los más chicos no lo saben esto, pero para eso estamos nosotros más grandes, para decírselo. Por ejemplo, ¿cuántas veces, y sobre pretexto de conferir practicidad a los contenidos curriculares de la escuela secundaria, no hemos percibido sino un espíritu mercantilista y la reproducción del modelo capitalista agroexportador, como en la expresión que utiliza la izquierda, o recientemente con los proyectos de reforma de la educación sexual integral, la instalación de las prácticas anticonceptivas, la del aborto legal y la de todos los negocios o ganancias de laboratorio que circulan alrededor de la industria del aborto. El género, la perspectiva de género, la ideología de género, como muchos lúcidos testigos lo han visto y lo han denunciado, es una ideología que en ustedes lo es, pero también y sobre todo es una enorme industria farmacoquímica, es un negocio farmacoquímico que devora cientos de clientes infantiles y juveniles por las famosas terapias hormonales, que son las que se promueven obligatoriamente en algunos lugares de Europa para reasignación de sexo, ¿no? Para la reasignación de sexo. Entonces uno piensa, ¿por qué tanta insistencia en meter la educación sexual integral y de ahí, con perspectiva de género por supuesto, y de ahí todo lo que sigue? Bueno, yo creo, sin temor a equivocarme, que además de una cuestión ideológica, hay una cuestión de negocio. Es decir, se utiliza a la escuela, en la expresión que suele utilizar mi mujer, se la voy a robar un momento, como
como un centro de adoctrinamiento y como un centro de cambio de la conducta, ¿no? Porque ciertamente, hoy por hoy, con toda la promoción de la ES y de la perspectiva de género, a lo que se está incitando es a que los chicos libremente, por ejemplo, sin la autoridad del padre, puedan ir a un centro médico, autorizado por un juez, eventualmente, o un abogado que interviene en favor de los derechos primero del niño, a que se practique o se haga una práctica un tratamiento hormonal que le autorice el cambio de sexo. Y por supuesto que en eso ganan los laboratorios, los médicos. Entonces, ciertamente la escuela es un receptáculo pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque la tiene el Estado. Y como el Estado está sujeto habitualmente a los vientos de moda o a los vientos de cambio, entonces el Estado hoy sostiene esto, ayer sostuvo otra cosa y mañana sostendrá otra cosa, pero lo que conviene sostener hoy es esto por estos ciegos intereses creados por el que hablaba el padre. En este muy escueto diagnóstico de estos tres problemas habría otros problemas, naturalmente, pero estos son tres que, a mi juicio, y meditando un poco lo que decía el padre, siguen teniendo vigencia. Hoy por hoy, 80 años después, este problema sigue intacto. Y un poco más adelante apunta Castellani, también muy escuetamente, la solución al prejuicio estatista y por consecuencia también la solución al espíritu normalístico. Acota el padre que, cito, desde el punto de vista filosófico, los dos teoremas, dice él, de derecho natural, que intrínsecamente falsificarían, o sea, echarían por tierra el prejuicio del Estado enseñante, se pueden resumir de este modo. Primero, la familia es la sede originaria de la educación. En consecuencia, es el Estado quien debería cooperar. Es la familia la dueña y la capaz de educar. Y el segundo teorema de derecho natural que rige el problema de la enseñanza es que la prosperidad de toda docencia, presten atención a esto, la prosperidad de toda docencia, que es esencialmente transmisión de conocimientos, exige que ella sea dirigida últimamente por aquellos que poseen los conocimientos y no por aquellos que no los poseen. Quiere decir entonces que una señal de saber bien algo es poderlo enseñar. Y la recíproca, continúa Castellani, es rigurosamente válida. Debe poder enseñar algo, o sea, con potestad jurídica, a aquel que lo sabe bien. En el primer caso, ahora comentamos nosotros, en el primer caso, el Estado enseñante atropella a la familia, institución que por derecho natural, como sabemos, y también por derecho divino, ha sido instituida por Dios, que tiene por lo tanto la obligación y el deber y el derecho de enseñar. Como dice Santo Tomás en la famosa fórmula conocida, es decir, cuando dice que, hablando del matrimonio, ¿no?, consiste en la generación de la prole y la educación de la prole, al estado perfecto de hombre, en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Es decir, el matrimonio y la familia tienen ese derecho primordial, como sabemos, para poder conducir a través de una serie de cuidados muy rigurosos y muy precisos a los niños al estado perfecto de hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. En el segundo caso, el monopolio estatal se arroga un derecho y usurpa un deber que no le corresponde, pues no está en su naturaleza y en su propósito el enseñar. El Estado en todo caso debe garantizar la calidad de quienes enseñan, certificar que enseñen de acuerdo con el bien común, las necesidades de la comunidad rectamente determinadas según el criterio de la justicia y no según las campañas electorales. Por supuesto que ustedes dirán, bueno, pero estas verdades ya más o menos las conocemos, pero justamente es preciso recordarlas y es preciso plantear un plan de acción a partir de estas verdades. Porque si una crisis tiene el sistema educativo, si hubo una crisis, de las muchas que tiene, crisis respecto a la cual nosotros algo podemos hacer, porque no tenemos el comando del sistema educativo argentino, no lo tenemos en nuestras manos. Digo, me refiero al tema de las familias. Si las familias, a través de federaciones, de agrupaciones, coordinadas de una manera local, regional, provincial y nacional, se agruparan sólidamente y peticionaran y lucharan por sus derechos y se animaran de una manera organizada, orgánica,
ponerse en una situación de igualdad, ciertamente, cierta igualdad proporcional con el Estado. Y yo creo que quizás en un tiempo no muy lejano, presionando a las familias por el derecho que tienen para educar a sus hijos, podrían quizás hacer retroceder el Estado. Hoy el Estado avanza porque nadie se le enfrenta, nadie se le opone. Las familias no lo hacen, en general, quiero decir, no lo hacen en generales, ni las familias de colegios católicos, menos las de colegios estatales, y los colegios en general están, digamos, a merced del Estado, de algún modo. Entonces, no es ocioso recordar el derecho natural que tienen las familias, porque yo creo que de algún modo, como han hecho otros países en Europa, si la familia hiciese algo, orgánicamente podría establecer de alguna manera una suerte de presión para que el Estado pudiese comenzar a cambiar. Siendo optimistas también respecto de quiénes son los que gobiernan el Estado, ¿no? Ahí dice, Castellani dice que el Estado se ocupe o que el Estado tenga en cuenta el bien común. Si nosotros pensáramos quiénes gobiernan el Estado, no solamente ahora, sino de hace 30 años, para tomar una referencia de cuando vino la democracia, podríamos pensar qué amor tienen por el bien común o qué respeto tienen por el bien común los gobernantes que nos han gobernado, desde Raúl Ricardo Alfonsín hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, eso no es materia de nuestra conferencia. La segunda, el segundo punto que había prometido desarrollar muy brevemente era la crisis de sentido, ¿no? Educar para qué, ¿cuál es el fin de la educación? Bien, quisiera recordar para los que no tienen presente por ahí que este año se cumple el 90º aniversario, o sea, los 90 años de la publicación de la encíclica Divini Ilius Magistri, Divini Ilius Magistri del Papa Pío XI, que estuvo dedicada a la educación cristiana de la juventud. Es que quizás hoy están olvidados, ¿no? Están como, parecería que nunca fueron escritos y parecería que lo que fue dicho en esos textos nadie se acuerda de ellos o nadie los cita. Lo digo con todo respeto, quiero decir, ¿no? La encíclica, dada a conocer el 31 de diciembre de 1929, sostiene que es menester tener una idea clara y exacta de la educación cristiana en sus puntos esenciales, a saber, ¿a quién toca la misión de educar? Primer punto. ¿Cuál es el sujeto de la educación? Segundo punto. ¿Cuáles son las circunstancias necesarias del ambiente? Tercer punto. ¿Y cuál es el fin y la forma propia de la educación cristiana según el orden establecido por Dios en la economía de su providencia? Para tranquilizarte, no voy a comentar todos estos 4 puntos, porque si no la chica que está acá presente se me aburre, pero simplemente me gustaría citar 2 cositas de la encíclica para que veamos cuánto tiene claro la Iglesia, o cuánto tenía claro la Iglesia respecto de cosas esenciales en la educación, ¿no? En la introducción, Pío XI, ¿me siguen escuchando bien ustedes, no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Acá mi mujer me dice que sí, bueno, sí. En la introducción, Pío XI recuerda 2 verdades elementales que iluminan el sentido último de la educación y permiten orientar el discernimiento sobre las causas de la crisis que la atraviesan, al menos de aquellas que llamaríamos causas frontales, o sea, la fuente de la crisis, ¿no? En primer término se dice que nunca, Pío XI, ¿no? Nunca como en los tiempos presentes se ha hablado tanto de educación. Por esto se multiplican las maestras de nuevas, perdón, ya lo veo bien, ¿no? Los maestros de nuevas teorías pedagógicas se inventan y proponen y discuten nuevos métodos y medios, no solo para facilitar, sino también para crear una educación nueva, de infalible eficacia, capaz de formar a las nuevas generaciones para la ansiada felicidad que todos los hombres parecieran querer tener en la tierra. Los hombres de hoy sienten, más que en el pasado, el deseo de una perfección más alta y quieren conseguirla principalmente con la educación, dice el Papa, ¿no? Y dice, agrega, solo que muchos entre ellos, insistiendo casi con exceso en el sentido etimológico de la palabra, pretenden sacarla de la misma naturaleza humana y realizarla con sus fuerzas solamente.
Y en esto fácilmente yerran, ya que en vez de dirigir la mirada a Dios, primer principio y último fin de todo el universo, se repliegan y descansan en sí mismos, apegándose exclusivamente a lo terreno y temporal, y por eso será continua e incesante su agitación, mientras no dirijan su mirada y su trabajo a la única meta de la perfección, que es Dios. Si prestamos atención a este párrafo, el Papa dice una cosa muy aguda, muy profunda. Dice que los hombres que prestan su atención a la educación y pretenden sacar la felicidad de ella, dice, parecen fijarse exclusivamente en el sentido etimológico de la palabra educación. No sé si ustedes saben, los que estudian el magisterio o han estudiado la educación, saben que etimológicamente la palabra educación tiene dos fuentes etimológicas, ¿no? Educere, que quiere decir sacar de, educere, sacar de adentro. Porque ciertamente los clásicos sabían que, Santo Tomás lo dice, ¿no? En el Magistro, en la cuestión 11 del De Veritate, dice que el sujeto principal de la educación es el educando, no el maestro, es el educando. El maestro es una causa eficiente, auxiliar, instrumental de la educación, pero el primer sujeto de la educación es el educando. Contrariamente, se horrorizarían muchos pedagogos actuales si yo dijera que Santo Tomás dice eso, porque pensarían que Santo Tomás es un troglodita que pensaba que la educación la hacía el maestro, le imponía todas las cosas. No, todo lo contrario. Justamente el Papa lo que quiere decir es que si se presta solamente atención a las fuerzas naturales, bueno, ahí hay un problema, puede haber un riesgo. Y de hecho, si uno continúa leyendo la Divini Ilius, un poco más adelante el Papa señala un error fundamental de la educación moderna y contemporánea, que es lo que él llama el naturalismo pedagógico. El naturalismo pedagógico. O sea, pretender que todo el éxito, que la forma fundamental de la educación, que la cualidad que implica la educación en cuanto a formación de hábitos, proviene solamente de las fuerzas de la naturaleza, sin atención ninguna, no solamente al pecado original, el cual es descartado del plano, sino a toda imperfección del hombre. Y más todavía, dice Pío XI, refutando el naturalismo pretende decir que todo el hombre es bueno, todo del hombre es bueno, y todo aquello que viene desde afuera, sea en términos de hábitos perfectivos, es malo, lo limita, lo condiciona, o peor aún, lo reprime. Esta sería en síntesis muy escueta la teoría del naturalismo. La teoría del naturalismo, que como ustedes saben, o sabrán, proviene de parte de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? ¿Se acuerdan de Rousseau que decía que el hombre nace bueno y es la sociedad lo que lo hace mal? Bueno, el naturalismo pedagógico tiene su fuente en esa teoría. Entonces, Pío XI señala que, bueno, aquellos que pretenden pensar que de la sola fuerza del hombre va a salir aquella mejor educación, bueno, digamos que cometen un error, por lo menos ven que una visión parcial. Para no entretenerme demasiado, dice el otro pasaje que quería citarles, dice Pío XI, es pues de suma importancia no errar en la educación, como no errar en la dirección hacia el fin último, con el cual esta, o sea, la educación íntima y necesariamente está ligada de manera esencial. En efecto, dice, puesto que la educación esencialmente consiste en la formación del hombre, tal cual debe ser y como debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin último, para el cual fue creado, es evidente que, como no puede existir educación verdadera que no esté totalmente ordenada hacia el fin último, así entonces, en el orden actual de la providencia, o sea, después que Dios se nos ha revelado en Cristo, único camino, verdad y vida, no puede existir educación completa y perfecta si la educación no es cristiana. No puede existir educación perfecta y completa si no es cristiana. Es decir, si la educación humana de algún modo no completa su acabamiento, su perfección en el cristianismo, en la concepción cristiana, esa educación podrá ser buena, pero habrá algo que le estará faltando. Habrá, como dicen los filósofos, ese analogado principal que le está faltando y por lo tanto no será completa. Hasta aquí las dos citas de Pío XI. Lecciones que yo aprendí cuando era jovencito, muy joven, allá por la década del 80, con un
mi maestro mendocino de pedagogía, el profesor Francisco Ruiz Sánchez, ¿no?, que nos enseñaba pedagogía en la Universidad Católica Argentina. Entonces, Francisco Ruiz Sánchez nos decía que nunca debemos perder de vista que la educación, la ciencia de la educación y el arte de la educación, tiene dos fuentes, tiene dos pilares fundamentales. Veo que están tomando nota, lo cual es bueno. La antropología y la ética. Porque toda educación se basa, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, en una teoría sobre el hombre. Toda educación tiene, lo quiera o no lo quiera, una teoría sobre el hombre, una idea, un ideal del hombre, de lo que es el hombre. Si yo quiero educar, yo debo saber qué es el hombre a quien quiero educar. Fundamento antropológico. Y también decía Ruiz Sánchez que toda educación debe tener en cuenta el fin del hombre, es decir, ¿para qué lo educamos? ¿Para qué lo educamos al hombre? Para que sea un buen empresario, para que sea un obrero, para que sea el promotor del socialismo, para que sea los pañuelos verdes, para que sea un buen cristiano, para que sea un ciudadano de la poli griega, ¿para qué lo educamos al hombre? Por lo tanto, la educación debe recibir de la ética la investigación acerca de los fines del hombre. Y si no lo recibe de la ética, de una buena ética, lo va a recibir de cualquiera. Lo va a recibir de Mauricio Macri o de cualquier gobierno. Entonces, ahí está el problema. Entonces, toda política educativa, para hacer un análisis crítico, un juicio crítico sobre cualquier política educativa, nosotros tenemos que investigar, bueno, cuál es la idea del hombre que está en la base y cuál es la ética, es decir, cuál es la concepción sobre el fin del hombre que está en la base. Y eso vale para cualquier educación, sea para la educación marxista, liberal o la que fuera. Fíjense ustedes, yo recién decía que, recién cité como al pasar en la primera parte, que durante muchos años, por ejemplo, hablando de las reformas de la escuela media, un tiempo, cuando yo tenía 14, 15 años, estaba en el colegio secundario, se hablaba de que la educación secundaria debía formar a los chicos para integrarse al sistema productivo, para que el sistema productivo nacional pudiese tener una mano de obra calificada ya desde el nivel medio, a fin de que esos chicos pudiesen, digamos, estar bien empleados, tener su sueldo, etcétera, etcétera. Esa fue una suerte de concepción pedagógica muy fuerte que duró muchos años y que inclusive de algún modo hoy sigue vigente, ¿no? Bueno, esa concepción educativa responde, tiene un modelo de hombre y tiene también una concepción acerca del fin para el cual lo educamos. El modelo del hombre finalmente es el homo faber, es el homo faber, es el hombre trabajador, que de alguna manera o bien está emparentado con las teorías economicistas liberales, o bien está emparentado, por vía contraria, con el modelo socialista del hombre. Como ustedes saben, el ideal del hombre para Marx, para Feuerbach y para Lenin es el hombre trabajador, y sobre todo el trabajo manual. Y para las teorías liberales economicistas, fíjense qué paradoja, ¿no? También, el hombre como integrante del mercado laboral. Entonces, fíjense ustedes o entienden ustedes cómo estas dos ideologías se emparentan por lo bajo, a pesar de que parezcan contradictorias. Y esa fue una moda pedagógica, como política pedagógica, como política educativa, que tuvo mucha vigencia durante muchos años. Sigamos un poquito adelante, un poquito más. Andando un poquito más al tiempo, ya más reciente, hace unos 20 años, 21 años para ser exacto, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, la conocen la encíclica, ¿no? Esa sí la conocen, más o menos, ¿sí o no? La de pero bueno. En la encíclica Fides et Ratio, y hablando sobre las relaciones entre fe y razón, bueno, ese es el tema de la encíclica, ¿no? Dice que, en una parte, ¿no?, si en diversas circunstancias ha sido necesario intervenir sobre este tema, o sea, el tema de la intervención del magisterio de la Iglesia en cuestiones filosóficas, dice, reiterando el valor de las intuiciones del doctor Angélico, e insistiendo en el conocimiento de su pensamiento, se ha debido, se ha debido a que las directrices del magisterio no han sido observadas siempre con la deseable disponibilidad. Y
vean ustedes lo que dice a continuación. En muchas escuelas católicas, en los años que siguieron al Concilio Vaticano II, se pudo observar al respecto una cierta decadencia debido a una menor estima, no solo de la filosofía escolástica, sino más en general del mismo estudio de la filosofía. Y cierra el párrafo al Papa diciendo: con sorpresa y pena debo constatar que no pocos teólogos comparten este desinterés por el estudio de la filosofía. Esto no lo digo yo, que soy medio nazi, sino que lo dice Juan Pablo II. O sea, cierta decadencia, bueno, yo lo hubiera dicho no cierta, la verdad que no bastante decadencia de la escuela católica, y da las razones tan claritas acá, ¿no? El desprecio por la doctrina del doctor Angélico, que ya sabemos quién es, por sus enseñanzas, por la escolástica y por la filosofía en general. Pruebas palmarias y a la mano de esta decadencia que dice Juan Pablo II la tenemos, podríamos dar 20 ejemplos, y ustedes podrían tener 20 ejemplos más. O sea, no examino si el Concilio Vaticano II tiene la culpa de todo en ese tema nuevamente, digo simplemente, el Papa dice que después del Vaticano II, y tiene razones para decirlo, existe esta decadencia de la escuela católica, no ya de la escuela de la educación sino de la escuela católica. Penosamente, diría yo, esto ya es mío, ¿no? Lo digo yo, el naturalismo pedagógico, que fue condenado por el magisterio de Pío XI, por ejemplo, como decíamos recién, se ha inmiscuido, se ha metido en el currículo de la escuela católica. Se ha metido en el currículo de la escuela católica. Como un espíritu informe y multiforme, dañando la doctrina y pervirtiendo la catequesis y la pastoral. Si esto es así, si ustedes comparten este diagnóstico, ojalá que lo compartan, ¿podemos sorprendernos acaso de la infausta presencia de innumerables pañuelos verdes en otros tantos colegios católicos? Hablo sobre todo de la experiencia en Capital Federal, ¿no? ¿Acaso, me pregunto, estamos educando para el pañuelo verde a nuestros chicos? ¿Cuántos colegios católicos en Buenos Aires, en nuestra experiencia, hemos visto directivos, docentes y alumnos con pañuelos verdes? Entonces digo, es una prueba más que notoria, más que evidente de esta crisis en la educación católica que señalaba Juan Pablo II, entre otros autores, ¿no? Me permití citarlo porque es, creo yo, una fuente autorizada. Por lo tanto, el naturalismo pedagógico en la Iglesia de condenados se le ha metido por la puerta trasera, la misma Iglesia también. Y con la educación sexual, mi venerada esposa Silvina podría citar otros tantos, ¿sí? Bueno, es que lo que suele decir mi mujer, la voy a citar a ella ahora, es que en realidad no debería sorprendernos que hubiese tantos pañuelos verdes, porque las cabezas de los chicos católicos y las chicas católicas vienen siendo taladradas sistemáticamente desde el 2008, que fue cuando se aplicaron los diseños curriculares que preveía la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, ¿qué otra cosa podemos esperar si hemos tenido 10 años de adoctrinamiento sistemático en los colegios del Estado y de inhibición y de estupidización en los colegios católicos? Otra cosa no podemos esperar. Si no tengo claro el fin, evidentemente el medio se distorsiona. Y a propósito de los medios, yo quería decir lo siguiente, ¿no? Dice, faltando el acuerdo sobre esta caña pensante, que es el hombre, así lo llamaba Pascal, o sea, si no tenemos claro que es el hombre, y el para qué de sus trabajos y sus días, como diría Hesíodo, y estando en este valle de lágrimas, como diría la bendita Madre de Dios, la Virgen María, y careciendo por tanto del sentido unitario, el propósito para el que lo educamos, luego, si pasan todas estas cosas, estaremos sujetos a todo viento de doctrina, como bien dice el apóstol San Pablo. Y los medios no se quedan tranquilos ahí cuando están desordenados, pasan a ocupar el lugar de los fines. Ese es el problema del medio desordenado. El problema del medio desquiciado es que pasa a ocupar el lugar del fin, que es una monstruosa inversión de valores, si las hay, ¿no? Y estando así las cosas, no dejaremos de caer enlazados en las infinitas y agotadoras y cansadoras modas pedagógicas.
Cada 5 años, cada 10 años tenemos una que nos martilla la cabeza, después viene otra que nos sigue martillando la cabeza y tenemos otra hasta que no se solucione este problema fundamental. Y para hablar de esto, de este tema, de esta inversión de los medios, me gustaría voy a poner dos ejemplos, voy a poner un solo en la atención. Ya son buenísimos. Tengo que terminar. Pero uno solo, un solo medio se lo permite, un solo ejemplo, ¿no? Hace unos 3 años, Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación de Cristina Kirchner, experto en educación, trabajó en la UNESCO durante muchos años y en otros organismos internacionales, escribió, en colaboración con otros autores, un libro que se llama La educación argentina hoy, y le ha puesto como subtítulo inteligente La urgencia del largo plazo. La urgencia del largo plazo. Y se queja de la introducción, yo el libro lo he leído todo, ¿no? Pero voy a citarlo con la introducción. Dice, se queja Tedesco de que la educación no ocupe un lugar de privilegio, para la cual, o sea, para la ciudadanía, los problemas más graves cuáles son la inseguridad, la inflación y el empleo. O cómo está el dólar hoy, digamos, no se lo digo yo, ¿no? A continuación dice Tedesco que esta debilidad del debate político educativo se expresa en el carácter angelical, tecnocrático o abstracto que suelen asumir los discursos con los cuales se discute de educación, en los que predominan, en estos diagnósticos, un fuerte anacronismo y falsos dilemas ideológicos, dice Juan Carlitos. Y entonces dice a continuación, para los sectores realmente identificados como posiciones progresistas, parecería ser que la defensa de la justicia social les impide hablar de excelencia académica, eficiencia, competitividad y responsabilidad por los resultados. En cambio, para los sectores preocupados por la eficiencia educativa, parecería ser que la condición necesaria para lograrla es seleccionar y excluir, seleccionar a los mejores, incluir a los peores, que no podrán acceder a los estándares definidos como metas que deben ser alcanzadas. O sea, lo que dice Tedesco, para cerrar la cita, superar la antinomia entre justicia social y excelencia académica constituye el gran desafío que enfrenta la política educativa argentina en el mediano y largo plazo. Nuestro autor, o sea, Tedesco, lo que quiere articular en una suerte de ciencia superior las antinomias, la dialéctica entre la pura inclusión social, con poco o nulo interés por la mejora de la calidad educativa, y la por otro lado, la del eficientismo educativo, interesado solo por estándares de calidad, evaluaciones, tipo por ejemplo las evaluaciones PISA, ranking nacionales o internacionales, y estaría este otro polo poco interesado por las reformas para democratizar la escuela, incluyendo todo tipo de diversidad, aquella racial, la de clase, la de género y aún aquella territorial, superando toda injusticia y exclusión. Insisto, empantanamiento en los medios y miopía de los fines, que es lo que estamos considerando. La justicia social recelará, o sea, se pondrá mal por los niños ricos y privilegiará con injustas medidas a los niños pobres, pero por ser pobres, no por ser niños. Vean ustedes, si no tenemos en cuenta el fin, toda reforma de los medios estará sujeta a una cierta moda pedagógica. Entonces, bueno, ahora vamos a privilegiar a los niños pobres. Los ricos les sacamos los subsidios, todo, vamos a los niños pobres. Pero no porque sean, lo que hay que tener en cuenta es al niño, no porque sea pobre o rico, sino al niño en cuanto a su condición de educabilidad, a sus capacidades, a sus facultades. Otra idea, digamos, que se deduce de esto que dice Tedesco y que vimos hoy. Entonces, esta supuesta teoría dice, desalojaremos a los niños heterosexuales para que tenga lugar la niñez trans en las aulas, que sigue siendo y será siempre una infame minoría, la niñez trans, ¿no? Pero que aparece como una especie de densa mayoría hoy por hoy. Y los tecnócratas de rankings y medidas se las agarrarán con los autistas, los niños autistas y los Asperger,
si es que pueden cargar contra la ley de inclusión, por no ser decididamente normales, como nosotros, dirían ellos, y saludarán estos a una nueva raza aria de los barrios cerrados con bachilleratos internacionales y todo. O sea, si los medios pasan al frente, el fin por fuerza, como decíamos recién, se ajusta a los medios. O sea, tiene que concertarse al medio. Y como el medio es un zapato de un solo talle, luego el fin deberá entrar por las buenas o con calzador. Y vean ustedes, hago un repaso rápido de esto que estoy diciendo. Esos medios desquiciados fueron, en los años 80, la incipiente tecnología de la educación y la instrucción programada. En aquellos años, en los que yo era jovencito, era el non plus ultra de la educación, era incorporar tecnología, bueno, ahora también, ¿no? Pero en aquellos años era muy fuerte el discurso y la instrucción programada. En los años 90, ¿qué fue? La psicogénesis de la lectoescritura. La psicogénesis de la lectoescritura, esa fue la moda de los años 90. Y en el nuevo siglo, ¿cuál es el botín? El botín se ha repartido entre la igualdad social, acomodo de lugar, la diversidad cultural, la de género y la diversidad étnica. Ahora han visto que hay proyectos de que se hice la bandera de la diversidad en las escuelas, y en Buenos Aires una de las obligaciones que tiene el currículum de escuela primaria es enseñar una lengua de los pueblos originarios. Eso es casi de forma obligatoria. Y están llegando ya la robótica, la inteligencia artificial y el transhumanismo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que nos va a venir todavía más adelante? Bueno, ya me he pasado un poco. Entonces, yo comencé esta presentación, así un poco desordenada quizás, con el padre Castellano, ¿no? Y me gustaría concluir con él, ¿no? Citándolo a él. De paso digo que creo que en marzo, en marzo, no recuerdo el día, alguno que se lo tiene presente, se cumple un aniversario de la muerte del padre Castellano. Murió en marzo del año 1981, no recuerdo el día ahora exactamente. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la solución de los problemas argentinos? No lo sé, o por lo menos no la tengo en la mano, ¿no? Pero lo que sí sé es que la que no debe faltar nunca es la de decir la verdad. O en expresión del mismo padre Castellano, dice, hay que hacer la verdad. Un poco como decía el doctor Albino, ¿no? Que el doctor Albino dijo, no se escandalicen por eso que dijo, yo estoy cansado de definiciones, de doctrina, no lo quiso decir en el peor sentido que se puede entender eso. Quiso decir que lo que hay que hacer son hacer las cosas. Hay que hacer las cosas. Bueno, Castellano en otro lenguaje decía lo mismo, ¿no? A pesar de todo y contra todo, y lo cito ahora, a nosotros nos asiste la joven esperanza. Nuestro pueblo joven, somos un pueblo joven, inexperto, débil, pero de puño hispano y de metal latino, no es apto para andar o para vivir mucho tiempo atrabillado. Digamos en tono menor, desde nuestro rincón, San Rafael, la verdad argentina y cristiana. Sabiendo que la verdad es el grano de levadura potente, cuando la hora llegue, cuando Dios disponga, que va a solevar toda la masa. Porque sin la levadura de la más fiel verdad y la más iluminada justicia, no harán más que batir la masa sin ningún resultado. Y, concluye el padre Castellani, hablemos siquiera para el porvenir, que son todos los chicos que están acá, si es que el presente se nos cierra. Por eso, pero eso no nos exime del deber de ir preparando desde ya la sociedad futura. Es decir, que no veamos nosotros la sociedad futura no quiere decir que no tengamos el deber de ir preparándola desde ya. Debemos tratar de caminar a lo máximo, aunque sea a pasos de esperanzas mínimas. Bien, aquí llego yo. Me devuelven los 15 chicos que se fueron mientras estábamos hablando. Bueno, en primer lugar agradecerles también la invitación. Es fantástico verlos a ustedes, no solamente por lo que ustedes representan, sino también nos recuerdan nuestra edad juvenil cuando nosotros estábamos sentados como ustedes,
Cuando nos conocimos y cuando, bueno, una esperanza es que algunos de ustedes pueden conseguir novios, los que no están de novios, en estos encuentros también sirve para eso, para que se conozcan y aquellos que aman las mismas cosas puedan unirse. Y recordar un diálogo que tuvimos hace un poquito tiempo con uno de nuestros hijos. Le decíamos, aprovechar la edad de la juventud, porque parecería ser que aquellas cosas que no formamos en la juventud, después cuesta mucho adquirir. Y cuando decíamos eso, parecía contradictorio, porque la verdad que uno, a medida que pasa el tiempo, va ganando en sabiduría y va aprendiendo más cosas y va conociendo más. Pero hay ciertos criterios que parecería que cuando nuestro sentido común, nuestra conciencia no lo forma desde la juventud, después por más libros que uno lea, por más que haga cursos, capacitaciones, hay ciertos criterios que parece que uno carece. Así que a mí me gustaría comenzar con el final de un romance, que quizás ustedes lo conocen. Si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo, para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo enviaría a las estancias a soñar el porvenir y a aprender la única forma digna nuestra de morir. Con esto termina el padre Castellani el romance de La pobre patria, donde describe nuestra situación, la situación de nuestra pobre Argentina y en especial de la educación argentina. Y hablar de la crisis de la educación es complicado, es complejo porque, algo dijo Ernesto, no está en nuestras manos el cambio total o la solución de la educación argentina, y por otro lado porque no es una crisis actual, aunque mucho me gustaría achacársela al gobierno de Macri o al gobierno de Menem o al gobierno de Cristina o al gobierno de Kirchner. La crisis de la educación argentina tiene una monta mucho más atrás. Y en este punto me interesaría dejar en claro que la educación no comienza con el sistema educativo argentino tal como nosotros lo conocemos. Educación hay desde que Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, cuando Eva le enseñaba, estaba haciendo educación. Educación es lo que ha hecho la Iglesia desde que nuestro Señor se encarnó y vino a este mundo. La Iglesia sabe de educación porque siempre se ha dedicado a la educación. Y esto me importa decirlo porque a veces nosotros pensamos, cuando hablamos de educación, pensamos en el sistema tal como nosotros lo conocemos ahora. Y nos parece que fuera de ese sistema no hay educación posible o no se puede pensar en la educación. Por eso la crisis de la educación argentina tiene una larga historia que se remonta al siglo XIX, más específicamente con la generación del 80, la que a causa de la impronta laicista y masónica diseñó nuestra realidad pedagógica mediante leyes y políticas educativas. Alguna referencia recién se hizo a este modelo de educación impuesto por la presidencia de Sarmiento, y estoy yendo bien atrás, a fines del siglo XIX, con este modelo de una educación para todos, con un modelo político. Y eso sí es importante decirlo, porque Sarmiento tuvo muchas cosas realmente malas, ¿sí?, desde su filiación filosófica, política y religiosa, pero sí Sarmiento tenía un modelo político, tenía una política de educación, la cual era alfabetizar a la población. En una época donde el 80% de la población era analfabeta, Sarmiento dijo, bueno, vamos a educar al ciudadano haciéndolos que accedan a la lengua y a la escritura y a la lectura, básicamente. Ese fue su modelo. Creo,
sin duda de equivocarme, que después de ese modelo, donde había una claridad para qué estaba la escuela, no hemos tenido un modelo o una política definida de para qué es la escuela, sino que la escuela ha ido siempre estando a merced de este tercer punto que hablaba Ernesto, de los intereses creados. Sin embargo, para no hablarles de Sarmiento y no juntar todos los males del Sarmiento, fue en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Ustedes recordarán, ninguno de ustedes tiene más de 30 años. ¿Hay alguien de más de 30 años acá? Sí, hay varios. Bien. Ustedes recordarán, la presidencia de Alfonsín fue del 83 al 89. Alfonsín fue el paladín de la democracia, con estas expresiones de la democracia como estilo de vida. Se acordarán los que levantaron la mano cuando Alfonsín decía: con la democracia se come, se cura, se educa. Y con él comenzó la nefasta política de desmalvinización de nuestra patria. Fue decididamente el que abrió las puertas a todas las reformas pedagógicas que vienen mostrando la educación nacional en las penosas secuelas que hoy padecemos. Y estoy hablando de Alfonsín de hace 35 años, con todas estas reformas educativas que son las que nos hacen ver, aunque para ustedes sea mucho tiempo, 30 años, 35 años no es nada en esta reforma. Y es por eso que quizás ustedes tienen la experiencia de sus padres o de sus abuelos que, habiendo accedido a un nivel de educación menor del que ustedes tienen ahora la posibilidad de acceder, tienen más conocimiento que quienes acceden a niveles más altos de educación. Mi padre llegó al último grado de primaria y el conocimiento cultural, intelectual que tenía mi padre no lo alcanzamos ahora todos los años cuando son los ingresos a la universidad y que se habla del nivel con el que salen nuestros alumnos del secundario, no son alcanzados. Ha habido un cambio en el enseñar para qué. Mi madre es maestra y cada tanto cuando yo voy a visitar y vuelvo a ver esa biblioteca fantástica que tiene esos libros escolares y saco los manuales con los que estudiaban sus alumnos en la primaria, ahora yo los empiezo a mirar y digo, esto será para un chico de cuarto año, un chico de quinto año, y estamos hablando de manuales escolares de sexto grado. Y parecería, nos encontramos ante la situación de decir, difícilmente, con el nivel académico que adquieren nuestros alumnos, un manual de esa edad puede ser comprendido. Fue con la vuelta de la democracia que comenzó a tratarse con desprecio a la memoria, al aprendizaje de memoria. Si hay una de las facultades humanas que ha sido desvirtuada, desgastada, vapuleada, es la memoria. Ya no se podía aprender más de memoria. Pocos de los que están sentados acá y que asisten a la escuela tienen la posibilidad de ejercitar esa noble potencia como es la memoria, y también se desvirtuó el concepto de autoridad. La autoridad paterna, la autoridad escolar, la autoridad pedagógica, asimilándolo indefectiblemente al concepto de autoritarismo. No obstante, lo más grave fue la orgánica y sistemática implementación de la estrategia gramsciana de la revolución cultural aplicada al ámbito educativo, a las leyes y a los medios de comunicación social. Decía recién Ernesto que cuando uno analiza una cosa, lo mejor es analizarla por las causas. Si uno analiza cuál es el fin, cuáles son los medios, cuál es la materia, de qué está hecho y cómo se hace, difícilmente hierre en el diagnóstico. Y si nosotros pensamos en el concepto de persona que subyace en los modelos educativos, la finalidad de para qué educamos, los medios, si ya no tenemos autoridad posible que nos eduque, si ya no tenemos aquellos medios que nos ayudan a educar, podemos perdernos fácilmente.
No es ahora intención hablar de Gramsci y de su estrategia de penetración capilar que todos ustedes conocen. Me imagino que han escuchado hablar y largamente de Gramsci, ¿es así? ¿Saben de quién estoy hablando cuando hablo de Antonio Gramsci? Bien. No es intención decirlo, pero sí podemos decir rápidamente que Gramsci representa la revolución de la izquierda pacífica, la revolución ya no por las armas, pero aquella que en un plan sistemático de prestigio de las Fuerzas Armadas, de la familia, de la Iglesia o de la religión, va cambiando la mentalidad de las personas. Gramsci fue un gran estudioso de la Iglesia Católica, porque no entendía, o sea, sí lo entendía y bien, pero admiraba mucho de la Iglesia Católica la unidad que desde un teólogo hasta una viejita piensen y crean lo mismo, y también esta capacidad de formación. Entonces, Gramsci, estudiando eso, comienza con una religión inversa, a reemplazar a los pastores, a reemplazar a las autoridades, a reemplazar a la familia, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que Gramsci preanunció, que él decía, la revolución la vamos a lograr cuando las personas, sin darse cuenta que son revolucionarios, piensen como revolucionarios. Yo no necesito hacer una declaración de principio sobre el marxismo, sino que yo viva como si fuese un marxista, aunque no tenga idea de cuáles son los principios del marxismo. O peor aún, cuando yo pienso que los ataco y estoy concediendo más de la cuenta. Para eso tenía distintos medios, uno de estos es esta famosa penetración capilar. Esto de decir, vamos a ir como sistemáticamente insistiendo con ciertas ideas, con ciertos conceptos, hasta cambiar el sentido común de las personas. Y no es eso lo que a veces nos pasa, que vemos que las personas o han perdido el sentido común o el sentido común está tan desvirtuado que nos asombra. Chesterton tenía una frase que decía, llegará el día en que tengamos que explicar que las hojas son verdes. Y parecería que aquellas cosas que antes por sentido común no necesitaban ser explicadas, ahora necesitamos explicar que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, etc. Con todo, y dejando expresamente señalada la responsabilidad que le cabe en la crisis de nuestra educación al alfonsinismo y a su gobierno gramsciano, fue a partir del año 91 que se profundiza aún más el proceso de decadencia de la educación argentina. Y ya en los años 90 ya hay más de ustedes que han nacido, ¿no? Ya tenemos acá gente de 20 y pico también. Fue en los 90, fue en los 90 cuando, por el gobierno de Menem, recuerden que Menem gobernó del 89 al 99, se profundizaron las crisis que comenzaron en la década anterior. Estos cambios se evidenciaron en dos niveles, básicamente. En las políticas educativas, con toda la modificación de la legislación y toda la normalización, ahí comienza que si las escuelas dependen de las provincias, dependen de la nación, todos estos temas que fueron acarreando y que fueron complicando al sistema educativo, porque claro, se necesitaba el monopolio de un Estado estatista que bajase las políticas educacionales para toda la nación, cuanto en la transformación curricular. Es en la década del 90, con el gobierno de Menem, cuando comienzan los contenidos básicos comunes, los famosos CBC, contenidos básicos comunes. Todo el mundo tiene que enseñar, tiene que aprender lo mismo, con el pequeño detalle que estos contenidos básicos comunes eran tan amplios, tan grandes, tan tremendamente... Cuando él habla me quiere hacer hablar aquí. Cuando yo hablo, él habla. ¿Se dan cuenta? Yo así no puedo. Es un chascarrillo. Él fue mi profesor de la universidad, mi profesor de filosofía. No se enamoren del profesor de filosofía porque les trae complicación, ¿no? Bueno, me hizo perder, ahora me acuerdo de esa época de estudiante. Bueno,
¿Cuál es el problema de los contenidos básicos comunes? Que son tantos, porque son herederos de una escuela enciclopédica, una escuela que lo único que le interesa es acumular contenido, que la santa maestrita común, ¿qué te dice? Es tanto lo que tengo que dar que no me queda tiempo para agregar lo que yo como escuela católica quisiera agregar. Entonces, la maestra, el profesor, se limitan y no les alcanza el tiempo para desarrollar esos contenidos básicos comunes. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y en el caso que ocurre, esos contenidos básicos contradicen de tal forma a los contenidos a enseñar que es imposible, o sea, terminamos haciendo un desastre, terminamos haciendo la confusión en la cabeza de nuestros alumnos, porque a su vez estamos enseñando un contenido básico común que está hablando de un evolucionismo y después entra la profesora de catequesis y le habla de Dios creador, entonces a lo sumo confundimos a nuestros alumnos o peor aún le enseñamos que la religión es un cuento para niños que no tiene fundamento científico. Un estudio muy interesante que hice, no es un estudio, es de la conferencia, ahora sí te voy a pedir ayuda, ¿en qué creen los que no creen? Bien, un diálogo entre el cardenal Martín y Humberto Eco, donde básicamente era saber en qué creen las personas que no creen en Dios, por eso se llama en qué creen los que no creen, porque todos necesitamos creer en algo. Decía el padre Castellani que cuando no hay religión hay superstición. Por eso es que todos aquellos que no creen en Dios creen a rajatabla en el yoga, en la aromaterapia, en el tarot, en cualquier cosa que se les ocurra. Y este estudio, en la primera parte, decía que la religiosidad de las personas, que la irreligiosidad de las personas aumentaba a medida que aumentaba el sistema educativo. ¿Qué significaba esto? Un niño de escuela primaria, o los niños de escuela primaria en un alto porcentaje creían en la existencia de Dios. Alumnos del colegio secundario disminuía ese porcentaje en varios puntos para llegar a los alumnos de la universidad que directamente decían que era imposible sostener la presencia de Dios a medida que se avanzaban los estudios. ¿Qué significa esto? Que cuando la escuela no educa, lo que hace esto es generar estos ignorantes ilustrados. ¿Cómo puede ser que a medida que yo progreso en mis estudios, voy relacionando a la religión con una superstición y con esta imposibilidad de unir los conocimientos naturales con los conocimientos sobrenaturales? En ese contexto se entiende esta encíclica genial de la que habló Ernesto, que recomiendo vivamente que la lean, que es Fides de Ratio, donde habla de la posibilidad de integrar los conocimientos de la razón con los conocimientos de la fe. Y cómo la fe no es un conocimiento ciego de la viejita ignorante del campo, sino que la fe ilumina a nuestra inteligencia. Pero claro, si nosotros somos hijos del racionalismo, donde pensamos que las únicas luces son las de la razón, y difícilmente podemos conceder que las verdades sobrenaturales son las que hacen a la persona culta. Ese fue el peor de los dramas de los contenidos básicos comunes. Pasamos por alto todo el sainete de la Rúa, Puerta, Rodríguez A, Camaño y todos los que pasaron en muy poquitos años. Sí me detengo en un hito que fue en el gobierno de Rodríguez A, que fue el 2002, en la presidencia de Duarte, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. No sé si ustedes tienen memoria de eso, 2002, los más jóvenes. ¿Acá hay alumnos del secundario también? ¿Hay jóvenes de secundario? Bien, allá hay un grupo de jóvenes de secundario. O sea, en el 2002, ¿ustedes habían nacido?
¿Sí? Bien, todos ustedes habían nacido. En el 2002 se sanciona la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Esa ley fue sancionada cuando era ministro de Salud de la Nación, Ginés González. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo la imagen, cada vez que yo hablo de Ginés González, se me representa porque este buen hombre, como ministro de Salud, para hacer promoción de su nueva ley de salud sexual y reproductiva, andaba por las calles porteñas vestido de preservativo. No sé si ustedes tienen esa imagen, pero para mí Ginés González es un tremendo preservativo. Recuerdo que una vez estábamos en Mar del Plata con nuestros hijos y saliendo de la catedral, de esa plaza gigantesca, me dice mi hijo, mamá, están las bananas en pijama, vamos a sacar una foto. Y yo así, vestido de preservativo, con todo vestido de preservativo. Claro, esa política trajo también un cambio cultural que se introduce en la escuela. Porque acá siempre la pregunta es enseñar para qué, educar para qué. Por eso es que yo digo que la escuela, y a medida que han ido pasando el tiempo, se ha visto más claramente este concepto de centro de adoctrinamiento. En la escuela ya no se va a aprender, ¿sí? Antes nuestros padres iban a la escuela a aprender a leer y escribir. Ahora ya se da por supuesto. Es más, la maestra del primer grado se quiere matar si el niño de sala de 5 no sabe escribir su nombre. Dan por supuesto como a la escuela no se viene a aprender eso. A la escuela se viene a aprender otras cosas. Y ahí viene el problema, porque a la escuela se viene a aprender lo que no enseña la familia, porque la familia no existe, la vamos a volar de un plumazo. Entonces yo le tengo que enseñar al chico. Esta ley de salud sexual y reproductiva fue realmente revolucionaria. Para quienes han nacido en esos años, han nacido con esto, pero para nosotros fue un cambio muy grande. Porque fue el trabajo de muchos años de hacerle tomar a nuestros jóvenes la conciencia de esto que hemos visto el año pasado con la ley del aborto. Que ellos tienen derechos sobre sus cuerpos, que sus médicos no son unos buchones, que ellos pueden, empezó el tema del secreto entre el médico y el paciente, y comenzó esta conciencia. En los hospitales empezaron a llenar los hospitales públicos con carteles que decían mi médico no es un buchón, lo que queda entre el adolescente y el médico ginecólogo es secreto profesional, vos tenés derecho con 16 años a pedir pastillas anticonceptivas, vos tenés derechos comienza con este tema de los derechos sexuales en los adolescentes. Recuerdo en esa época también, perdón que ponga ejemplo de familias, pero es lo que estas cuestiones a veces parecerían estar en un plano de diseño, en un plano que no nos afecta a nosotros y a veces nos cuesta darnos cuenta cómo esto nos afecta. Para esa época yo voy con mi hija, primer consulta a un ginecólogo y apenas entramos me dice la doctora, bueno, ahora usted retírese porque tengo que hablar con su hija. A lo que yo le dije, yo no me voy a retirar bajo ningún punto de vista. Lo que usted tenga que decirle a mi hija, se lo va a decir conmigo presente. Y es más, espero que no le diga nada que sea lo que yo le tengo que decir. Entonces, comienza este cambio, esta inversión de cuál es el papel de la familia educadora y cuál es el papel de la escuela educadora. Fue en la presidencia de Kirchner, todos recuerdan los años de Kirchner, 2003-2007, cuando se sancionó la Ley 26.150. La Ley 26.150 es la Ley de Salud, es la Ley de Educación Sexual Integral. Ley tramposa, ley mentirosa ya en su nombre, porque, entre otras cosas, la revolución cultural gramsciana trae un cambio, la batalla se da en el área del lenguaje. Ya la batalla no se da con las armas, sino que se da con el lenguaje. Volver a nombrar las cosas. No es ni más ni menos que la rebelión, ¿sí?, ante quien nos dio el mandato de nombrar las cosas. Dios le dio al primer hombre el mandato de nombrar las cosas. En esta revolución
que no vamos a servir a Dios, nosotros volvemos a nombrar las cosas y las nombramos por nombres mentirosos. Porque la ley de salud sexual no era salud y no era sexual, porque comenzaron a hacer clases de pornografía, y la ley de educación sexual integral lo que menos tiene es integral, porque en realidad la ley de educación sexual cuando nace con un enfoque absolutamente biologicista y sanitario. Los primeros lineamientos de la ley de educación sexual eran, recuerdo los eslogans, cuidarte es quererte, o sea, eran las prácticas de cuidado para evitar los embarazos no deseados. A eso se circunscribía la ley de educación sexual integral. Y cuando uno decía, bueno, pero entonces si es integral tenemos que ver el ámbito espiritual, el ámbito psicológico, todas las dimensiones de la persona. No, acá la religión no tiene nada que ver, acá esto no tiene nada que ver. Nosotros en educación sexual enseñamos una educación sanitaria y biologicista. Llegamos al 2007 con el gobierno de Cristina. En el 2007 se dieron a conocer los lineamientos, en el 2008 se dieron a conocer los lineamientos de esta ley que había sido sancionada en el 2006. Cuando esta ley fue sancionada en el 2006, ya habían algunas voces que se levantaron para mostrar la peligrosidad que tenía esta ley. Recuerdo como el señor Aguer, entre otros, que decían, esta ley es mala, esta ley nosotros tenemos que resistirnos. ¿Y por qué? Básicamente porque esta ley decía, en el artículo 1, que todos los niños de escuelas estatales y de gestión privada tenían derecho a recibir educación sexual, y a nosotros nos alegraba porque en el artículo 5 decía que cada colegio tenía la potestad de adaptar los contenidos según sus convicciones. Entonces, Monseñor Aguer, entre otros, decía, no nos podemos quedar contentos porque nosotros nos salvamos como escuela católica, porque en el mejor de los casos la escuela católica va a enseñar según el magisterio de la Iglesia, sino que nosotros tenemos que velar por todo. Estamos estigmatizando a aquellos que van a una escuela del Estado. Quiere decir que los que van a una escuela del Estado, que se embromen, que tengan los lineamientos que el Estado les quiere dar, y nosotros, escuela católica, nos salvamos. No obstante, esta advertencia, cada uno lucha donde le toca luchar. Nosotros, como escuela católica, intentamos fortalecernos e intentamos enseñar según el magisterio de la Iglesia. El gobierno de Cristina fue la ley de matrimonio civil, mal llamado matrimonio igualitario. Fue cuando, en el año 2010, cuando se concede a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. También con una desvirtuación de lo que significa la palabra matrimonio, no solamente la palabra, sino la institución matrimonio, el concepto del matrimonio. Y la tercera ley que viene a impactar, ¿y por qué digo estas leyes? Porque son las que impactan directamente en la escuela, es la ley del año 2012 de identidad de género. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de identidad de género en Argentina. ¿Todo el mundo lo sabe? ¿Todos los que están acá saben lo que es esa ley? Si alguno no lo sabe, allá me dicen que no. Nosotros desde el año 2012 tenemos una ley de identidad del género. Es una ley bastante extraña porque si hay acá algún abogado me podrá especificar mejor, pero yo tengo entendido que las leyes no definen de lo que está tratando, sino que la ley legisla, regula lo que va a decir. Esta ley tiene la particularidad que en el artículo 2 define qué se entiende por identidad de género. Porque como se supone que la mayoría de nosotros no entendemos de qué se habla cuando se habla de identidad de género, la ley nos hace docencia. ¿Ustedes saben de qué se habla cuando hablamos de identidad de género? Fíjense la definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente.
la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Apenas salió la Ley de Educación Sexual, yo recuerdo que el debate era, la Ley de Educación Sexual ha salido en el año 2006, o sea, ya llevamos 12 años de ley. Yo recuerdo que ya en el 2005, hace 13 años, yo comencé a dar charlas sobre educación afectivo-sexual por toda la Argentina. Y me acuerdo que en esos años ya me tocaba a mí explicarle a las personas que no era sinónimo sexo y género. Porque fue cuando en esos años se empezó a escuchar la palabra género y muchos decían, bueno, género es el sinónimo de sexo, se usa indistintamente. Vienen acá en el año 2010 ya al legitimar que efectivamente sexo no tiene nada que ver con género. Sexo, ¿cuántos sexos hay? 2. Varón o mujer, femenino o masculino. Género, ¿cuántos géneros hay? Y allá hacen así. A ver, si lo hablamos desde el punto de vista de la lingüística, porque las cosas tienen género, en realidad las personas no tenemos género. Si las cosas tienen género, podemos hablar de 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Hay idiomas que tienen el género neutro, nosotros no. Para nosotros las cosas, en realidad las cosas no tienen sexo, las cosas nosotros le asignamos un género masculino o femenino. En idiomas como el alemán, hay cosas que son neutras, no son ni masculinas ni femeninas. El género aplicado a la persona es la vivencia interna e individual tal como yo lo siento. A ver, si con el racionalismo de Descartes decíamos pienso, luego existo, ahora con el emotivismo actual decimos siento, luego existo. Yo que soy lo que yo siento que soy. Entonces acá comienza una serie de creatividades, tantas como se pueden imaginar. Actualmente hay 123 géneros reconocidos. Inclusive, no sé si ustedes han visto, hay un videíto muy gracioso que dura menos de 1 minuto en el Parlamento alemán, me parece, que se estaba discutiendo el género número 124. Entonces sube uno de los congresistas parlamentarios, sube uno y empieza: damas, caballeros, transgéneros, bisexuales, homosexuales, lesbianas, travestis, empieza así, ¿no? Empieza a nombrar. Claro, ya llevaba 1 minuto, señor, se me acaba el tiempo. No, quiero nombrar a todos, no quiero que nadie se sienta discriminada. Cuando llega al 123, dice: mi partido se opone. Era todo lo que tenía para decir. Y el tipo estuvo 3 minutos nombrando a todos los géneros posibles para que nadie se sienta discriminado. El género es la vivencia interna de lo que yo soy. ¿Vieron el caso de este hombre que fue genial? Porque por la ley de identidad de género uno ahora se puede cambiar el documento. Pero echa la ley, echa la trampa. La ley tiene un montón de consecuencias. O sea, cuando esto se sale de quicio, las consecuencias son absolutamente infinitas. Hubo un buen señor de la provincia de Salta que el hombre cumple sus 57 años y no quería trabajar más. Ustedes saben que con la ley a las mujeres se jubilan a los 57, los hombres a los 63, creo. 66. 65. Haceme bien las señas si me bajas la señas, por favor. ¿A qué edad se jubilan? Bien. Este buen hombre, Sergio, fue y dijo: yo hoy me autopercibo Sergia. Muy bien, Sergia, todo el mundo la trataba como Sergia para no discriminarla. Entonces, pero fue, reviva Sergia, y dijo: tengo 57 años, me jubilo. Claro, empezaron las cuestiones porque no se podía jubilar porque era un hombre, era un caballero. Bueno,
lobby gay tuvo que frenar las discusiones cuando todos empezaron a pelear. O sea, claramente este hombre no era ni transexual, ni travesti, ni homosexual, pero el lobby gay quedó calladito porque si no van en contra de lo mismo que ellos sostienen. Entonces recuerdo en un reportaje, le dice, la periodista le dice, pero Sergia, usted tiene esposa, mujer y tiene hijos. Dijo, sí, soy lesbiana. Fue genial el tipo, porque claro, él dijo, soy una mujer lesbiana, por eso vivo con otra mujer. ¿No es fantástico? Bueno, eso es tomarlo con humor, en realidad, es descabellado, es un espanto. Bueno, me está diciendo que es el tiempo y todavía no termino. Entonces, el género es la vivencia que yo tengo y que fíjense, otra mentira. O sea, yo soy, habrían 25 millones de ejemplos para poner de lo que me siento. Hay una chica pobre en YouTube que se siente gato, no el gato que ustedes están pensando, se siente gato de 4 patas, que come alimento para gato, sale a maullar, se escapa por la ventana, se siente gato. Y dice, y que eso que yo siento puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. Esto en ningún país serio puede ser escrito. ¿El sexo se asigna en el momento de nacer? Sale muy bien, no. Ahí usted tiene una niña en sus brazos, ¿no? ¿Es una niña? Sí, porque le veo rosa. Vamos a hacer los estereotipos de género. Esa niña no se transformó en niña cuando la partera la vio y dijo es una niña, cuando vio sus órganos genitales externos. Esa niña se configuró en niña en el mismo instante que el óvulo se unió con el espermatozoide. Entonces, es poco serio que una ley diga que mi vivencia interna, subjetiva, puede corresponder o no con el sexo que le asignaron a una persona al momento de nacer. De esto tenemos 80.000 historias también de gente que se ha cambiado de género porque no está con el que se autopercibe. Y esto, dice, puede involucrar la modificación de la apariencia externa. Este es el problema por el cual ahora se siguen asignando tantas partidas presupuestarias para lograr esto. Yo no tengo acceso a lo más mínimo de la salud porque los hospitales sin tener gasas, curitas, etc., pero los hospitales tienen que garantizar la asignación de sexo de una persona, el cambio de sexo. ¿Cuál es el problema de estas leyes? Este que acabo de decir, que la ley obliga. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a pelear la primera ley, que era la del matrimonio igualitario, que la mayoría de la gente decía, ay, ¿qué te molesta? ¿Por qué te opones tanto a la ley? Si la ley no te está obligando a que vos te cases con una mujer. Y la ley tiene también un valor educativo y la ley se cumple. Entonces, a mí no me obliga a casarme con una mujer, pero sí me obliga a que a mi colegio venga una niña o un niño con 2 mamás o con 2 papás y que yo no puedo hacer nada por esta famosa palabrita mágica y talismán que es la discriminación. Y la ley no me obliga a mí cambiarme de sexo, pero sí la ley me obliga a respetar que en el hospital tengan que invertir millones de pesos para la asignación de sexo de otras personas. Ya Macri, y terminamos con parece la galería del terror, no la historia de las presidencias argentinas, ya con Macri en el 2015 se impulsa con fuerza, con muchísima más fuerza y muchísima más violencia, la visibilización de las nuevas identidades y modelos. Por primera vez, en el 2015, en el Día Internacional de la Mujer, Buenos Aires, la legislatura porteña, premió a un travesti. Alejandra Portantadino se llamaba en su nueva identidad sexual, y en ese Día Internacional de la Mujer, no solamente que reconocieron, bueno, nosotros estábamos acostumbrados en el ámbito de la farándula, el chorrilaje y todo eso, a una Florencia de la B y a todo su séquito, pero que la legislatura porteña
que el gobierno reconozca como modelo de mujer a un transexual ya parece que es demasiado. En ese acto se reconocieron a mujeres camioneras, mujeres distintas realidades sociales, que no vamos a hacer ahora el juicio de eso, pero que parecería al menos que nos querían mostrar que hay un nuevo modelo de mujer al que nosotros tenemos que educar. También salió la ley antidiscriminatoria LGTBIQ, ¿saben cuáles son esas siglas? LGTBI, lesbiana, gay, travesti, intersexual, queer. Y el debate, bien conocido por todos nosotros, porque acá sí ustedes ya fueron protagonistas, el debate por el aborto del año 2018. Con este pequeño recorrido y muy sumario, creo que hemos demostrado que es innegable que la escuela se ha convertido en un centro de adoctrinamiento. Porque ¿dónde se ensaya esto? En la escuela. ¿Por qué a nosotros nos asombra que yo no he hecho la estadística, pero me imagino que un altísimo porcentaje de esas mujeres y varones que se manifiestan a favor del aborto son egresados de colegios católicos? Con lo cual uno dice, hemos fracasado como escuela católica. Nuestras escuelas son escuelas y son escuelas católicas. Sin embargo, y no quiero ser pesimista con esto, somos profundamente esperanzados. Yo conduzco una red de 25 colegios y aunque yo haya empezado diciendo que yo no mandaría a mis hijos al colegio, eso lo dijo Castellani porque no tenía hijos en realidad, creo que la escuela sigue siendo ese espacio privilegiadísimo de evangelización que nos ha enseñado siempre la Iglesia, porque en la escuela se transmite cultura, la evangelización de la cultura pasa por la escuela. En la escuela tenemos jóvenes y la evangelización de la niñez y de la juventud pasa también por la escuela. Y en la escuela tenemos familias, 100, 200, 300, 400 familias que también son el objeto de nuestra evangelización. Yo les voy a enumerar rápido 10 soluciones, el mágico número 10. Y he tratado de ponerlas pensando en ustedes. Pocos de ustedes se dedicarán a la educación. ¿Hay educadores acá? ¿Quiénes son educadores? Hay varios. Bien, a ustedes les voy a hablar. Acá hay estudiantes. Hay gente que está estudiando. Y también habrá gente que es madre, padre o que van a ser madre y padre. ¿Y por qué no acá entre nosotros esté sentado el futuro director de este hermoso colegio Santa Teresita, el futuro ministro de Educación y el futuro presidente de la Nación? Yo he pensado las soluciones en si sos estudiante, si sos educador y si sos padre o madre. ¿Son estudiantes? Vamos a ustedes los que están estudiando. El primer consejo, tomar conciencia y obrar en consecuencia de las carencias formativas que padecen. Ustedes también están insertos en esta tremenda revolución cultural. Ustedes también, aún a pesar de tener una familia bien constituida, con la conciencia de que nadie se forma por escuchar una charla. Entonces habíamos hecho un centro de estudios paralelos para cubrir las falencias formativas de nuestro secundario y de nuestra universidad. Entonces por ese instituto pasábamos, era un currículum paralelo, oculto, no sé cómo decirle, no nos daba ninguna certificación oficial, pero sí nos daba la satisfacción de tener. Todos los años nosotros teníamos 4 materias, que eran los ejes más importantes: filosofía, política, historia y doctrina social de la Iglesia, y donde nosotros, nuestro mayor orgullo era que teníamos maestros enfrente nuestro que nos enseñaban, a veces completando lo que nos faltaba y otras veces desaprendiendo lo que habíamos aprendido mal en el sistema educativo con ellos. Nosotros tuvimos la dicha de estar sentados con ustedes escuchando a grandes maestros como el profesor Rubén Calderón Couchet, Enrique Díaz Araujo, Denis Cardoso Vilito, Abelardo Pitó, maestros que para nosotros fueron realmente estos padres, esta segunda
generación de la que habla Santo Tomás, porque eso es un maestro. Uno no se acuerda tanto de lo que le enseña cuanto de la figura del maestro. Entonces, lo primero es eso, decir, ¿cuánto sé de historia? ¿Cuántos de ustedes podían decirme rápidamente esta sucesión histórica que yo le hice de presidencia? Está bien, ustedes me van a decir, ¿de qué me sirve saber en qué año fue presidente uno o otro? Pero sí decir, ¿estoy teniendo aquellos conocimientos que necesito para mi salvación? Segundo consejo, cultivar el discipulado, la importancia de tener un buen maestro o un buen tutor. Si descubren a uno, agárrenlo y cuenten con la generosidad del maestro. Si ustedes, hay alguien, yo recuerdo cuando tenía la edad de ustedes que a veces escuchaba maestros que la verdad que no le entendía mucho todo lo que ellos hablaban. En las charlas, la mitad del contenido de la charla yo me perdía, pero yo recuerdo esa admiración que suscitaba en mí. Yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero saber las cosas que él sabe, yo quiero gustar las cosas que él gusta. Y a esa persona, agárrenla y empiecen, profesor, me enseña, me ayuda, ¿qué puedo leer para...? Yo estoy estudiando tal cosa, ¿cómo puedo completar mi formación? Aprovechen de los maestros. Piensen en esto que decía el santo, ¿no? Que un enano subido a los hombros de un gigante puede ver mucho más que el gigante. Subámonos a los hombros de nuestros maestros. Tercero, comprometerse seriamente en la autoformación, recordando que la verdadera educación es moral. Recuerden los consejos del Martín Fierro, ¿no? Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas yo digo sin ser muy ducho, es mejor que el saber mucho el saber cosas buenas. Estudien las cosas buenas, aquello que tienen que aprender. Se me mezclaron las hojas. 3 consejos para los jóvenes estudiantes. Son educadores para los educadores. Encarnen un proyecto educativo basado en la formación de hábitos. Restauremos la pedagogía de las virtudes, la educación en virtudes. Solamente se educa a través de la educación de virtudes. Hoy el doctor Albino dijo una frase, me pareció una sentencia muy sencilla, pero muy práctica a la vez. Decía, faltan valores, no sobran los valores están. Lo que falta es las personas que lo encarnen. La virtud es aquello que perfecciona la obra y perfecciona a la persona. Perfecciónense a través del cultivo de las virtudes. Y eso es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros alumnos. Sos educador, pedagogía de la unidad y educación integral del cerebro. La Iglesia nos enseña que todo en el hombre es educable, todas sus potencias, todas sus facultades, la sobrenatural especialmente. Si la educación quiere ser integral, debe atender a todas las dimensiones de la persona. La integración de saberes, básicamente por una realidad básica. Hay unidad en los saberes y hay unidad en la persona. No podemos desarmarla, no podemos desarmar a la persona porque uno solo es el que piensa, siente y actúa. Y una sola es la verdad, todas las demás son participación de esa única verdad. Recuperar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Recuperar el sentido común por sobre todas las modas metodológicas. Un año se enseña de una forma, otro año se enseña de otra forma. Nosotros recuperemos el sentido común. Volvamos a enseñar el arte del buen hablar, del buen pensar, del buen escribir y los conceptos fundantes del hombre culto, aquel que se cultiva y aquel que rinde culto. Bueno, los lineamientos curriculares a través de la educación de la belleza. Explotemos un poco más lo que la Iglesia nos enseña de la vía pulcritudine. Hoy, en este mundo donde se le rinde culto a la fealdad y al mal gusto, creo que la educación de la belleza es un camino de conversión de las personas. La belleza creo que salvará al mundo. Recuperemos la identidad de la escuela.
que sea escuela, libre de los intereses políticos, que sea escuela, que sea católica, que la catolicidad no sea un agregado, una materia más que se dicta y a veces mal dictada, sino que la catolicidad sea la que le da identidad a mi escuela. Destinar la necesaria inversión de tiempo y dinero para la formación continua docente. La docencia es una de las profesiones que menos se capacita después de haber adquirido su primer título. Hay en ciertas profesiones donde se necesita permanentemente mostrar acreditación de actualización y nosotros tenemos cantidad de docentes que nunca han vuelto a agarrar, no les digo a hacer una maestría, a leer un libro. Yo no entiendo un docente que transmite cultura que no se cultive. Si no lee el libro del docente, difícilmente pueda transmitir el gusto por la lectura. Trabajar por las familias, con las familias. Necesitamos contar con las familias, necesitamos involucrar a las familias. Y finalmente, si sos padre, madre, o si lo vas a hacer, defender el derecho primario de los padres a la educación de sus hijos. No delegar en la escuela lo que no debería ser delegado. Exigir a la escuela que cumpla su papel. Conformar redes de padres, ponerles límite al empleado. La escuela hoy es nuestro campo de misión y apostolado. Y exigirle a la escuela que sea lo que debe ser. Si yo he optado para que la escuela donde se eduquen mis hijos sea la escuela católica, exigirle esa catolicidad a la escuela. Si yo he optado una escuela estatal porque considero que yo tengo que darle la educación católica, exigirle a esa escuela estatal que haga lo que tiene que hacer. Educar, como habíamos dicho al principio, es conducir y promover a la prole a su estado más perfecto, que es su estado de virtud. Y esa tarea tiene que ser hacia nosotros mismos y hacia aquellos que el Señor nos pone en el camino y nos ha encomendado. Y mi esposo está muy nervioso porque me he repasado, así que acá termino. Muchas gracias.